Lo tenemos ya aquí a Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Gracias por venir, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, a ver, Vidal también dijo hoy que Alberto Fernández ha tomado más deuda que Mauricio Macri. Parece que en campaña se puede decir cualquier cosa. Son mentirosos seriales. Es muy difícil discutir con mentirosos seriales porque te lo dicen con total naturalidad, tienen una capacidad de repetición importante y entonces la gente lo escucha por todos lados. Es la famosa posverdad, es decir, es miente, miente que algo quedará. Es una mentira repetida 1000 veces, termina pareciendo que es cierta. Es lo que han hecho. Es más viejo eso que la política, diría yo. De hecho, Carlos, hay algo que se repite. A mí me sorprende porque lo siguen repitiendo ahora. Era algo que decía mucho Mauricio Macri y lo siguen repitiendo ahora en campaña. Esto de que 1 de cada 3 dólares contraídos en la deuda eran para pagar deuda del gobierno anterior, cuando el kirchnerismo lo que había hecho era pagar, negociar y pagar deuda. Y el anterior, es decir, los 12 años de Néstor y Cristina, lo único que hizo en materia de deuda del país es desendeudarse. Le pagamos al Fondo Monetario Internacional, cancelamos la deuda. Se inició el canje de deuda, primer canje que hizo Néstor, segundo en el 2005, segundo canje que hizo Cristina en el 2010, en el cual se resolvió el 93% de la deuda que había heredado la administración de Néstor, en default, con toda la historia de lo que sucedió, y quedó el famoso 7% de los buitres que se negaban a acordar y que habían entablado el juicio a través del juez Griesa. ¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno de Mauricio Macri ni bien ganó las elecciones? Pagarles. Tomó un crédito, emitió bonos por 14.000 millones de dólares. Por eso incluso la deuda del 2015, Enrique, está engrosada con la deuda que tomaron a fin del 2015 para ir corriendo a pagarle al Fondo Monetario, a los buitres, en efectivo, ¿no? Y donde no solo pagaron el capital, los intereses, sino que pagaron hasta los honorarios de los abogados de los buitres. Y ahí empezó a crecer la deuda. Ahí empezó a crecer la deuda. No hubo ninguna toma de deuda. Como ahora, ¿qué es lo que hizo este gobierno? Que llega y se encuentra con esto que recién acaba de describir Enrique. Un endeudamiento feroz, el país otra vez en default. ¿Cómo sería la situación de fin del 2019 que el gobierno de Macri se vio obligado en el último mes a tomar 3 medidas que están en la antípoda ideológica de su pensamiento? Estableció el cupo de $200 por mes por persona, después de haber liberado absolutamente el acceso al mercado de capitales. Sí, criticado cualquier tipo de cepo. Así es, 200. Restableció la obligación de liquidar las exportaciones a los 30 días de generadas, después de haber liberado absolutamente el plazo por el cual un exportador podía, si quería, no ingresar nunca lo que exportaba. Y anunció el reperfilamiento de la deuda en pesos porque no la podía pagar, es decir, declaró el default. Declaró el default, lisa y llanamente, aunque no lo llamó default. Entró el nuevo gobierno y lo primero que hizo es encarar esa negociación porque esa herencia era determinante para que haya un país posible o un país imposible. Encaró la negociación. ¿Te acuerdas cuántas veces dijeron que iba a fracasar la negociación con los bonistas? Sin embargo, se logró una negociación en la que Argentina logró una quita de 37.000 millones de dólares, una rebaja de la tasa de interés de la deuda preexistente de 7% que tenía de tasa a 3%. Esto permitió, esa rebaja de la tasa de interés, 2 puntos del PBI, que son los que el gobierno de Alberto Fernández aumentó en inversiones de infraestructura o que en el 2020 pudo destinar al aumento de los gastos sanitarios que tuvo que enfrentar porque se encontró con la novedad de lo que yo llamo la segunda pandemia. Porque yo vengo diciendo desde hace rato que nosotros hemos sufrido 2 pandemias, la pandemia neoliberal y luego nos agarró la pandemia sanitaria. Entonces, estamos saliendo de la pandemia sanitaria, porque creo que todo el proceso nos lleva a esa salida, y fíjate que rápidamente mirás los datos, por ejemplo, de la actividad económica, y ya hay una actividad económica superior a la que había en el 2019. Sí. Juan.
No, yo estaba escuchando atentamente, ¿no? Me acuerdo del reperfileamiento de la deuda en pesos. Así es. Estamos hablando de la deuda en pesos, algo inédito, porque Claro. el Banco Central es prestamista de última instancia, puede emitir y no entrar en ese default. Lo que pasa que estaban muy apretados con los dólares. Ahora, Carlos, la pregunta es, más allá de todo esto que estamos hablando de la deuda, es respecto a lo que pasa hoy con los pesos, ¿no? Hay una credibilidad en el peso, de hecho, el financiamiento del Tesoro, el Banco Central, hay una cierta credibilidad, que eso muestra un crecimiento económico. Y de hecho, la tensión que hay con el dólar blue seguramente va a menguar como consecuencia de la credibilidad en el peso. ¿A usted qué le parece en ese sentido? Yo estoy absolutamente convencido que ese proceso de ir tranquilizando la economía, como define el ministro de Economía, y haciendo que las variables sean creíbles por la persistencia en el tiempo, es lo que va a hacer que la gente vuelva a creer en nuestra propia moneda. No hay duda que nosotros tenemos un sistema que podríamos llamar bimonetario desde el punto de vista de la cabeza de la ciudadanía, que se hizo bimonetario en la convertibilidad y que de ahí en más no logró salir de ese bimonetarismo. Entonces, en la medida en que esta política persista, hoy nosotros vemos que la Argentina está renovando sus deudas en pesos con toda naturalidad e inclusive consiguiendo más que lo que vence, con lo cual atiende parte del déficit fiscal sin necesidad de recurrir tanto a la emisión. Y esto ha permitido que, por ejemplo, la emisión hoy esté debajo de lo presupuestado. El déficit fiscal esté por debajo de lo presupuestado. En realidad, la Argentina, si uno mira hoy el presupuesto que nosotros aprobamos para este año y cómo se comportó la economía, salvo los precios, salvo la inflación, todas las otras variables, la economía se comportó como estaba prevista en el presupuesto o mejor. Carlos, y precios e inflación, porque la verdad es que es cierto lo que dice, pero también el que está en casa está pendiente de Seguro. los precios y de la inflación, que es lo que más nos toca de cerca, ¿no? ¿Qué puede pasar después del periodo electoral? Porque la verdad que el gran desafío, en algún momento Mauricio Macri decía, es la muestra de la incapacidad para gobernar, ¿no? Bueno, evidentemente hay dificultades para poder controlar la inflación. Pinocho. Por lo tanto, dejemos de hablar de lo que... No, en serio, es Pinocho. Sí. Bueno, pero evidentemente Le bajar la crece la inflación nariz cada rato no con es la algo mentira tan que dice. simple, a eso voy. No, Evidentemente no es soplar y listo. No, al revés. Pero queda en claro, vos fijate, nos dijeron que la inflación era producto del tipo de cambio. Sí. Ahora nos dicen que el tipo de cambio está atrasado. Sí. Por lo tanto, el tipo de cambio no es lo que ha generado el aumento de precios. La emisión monetaria tampoco. La emisión monetaria y esto tampoco, ya lo porque está contenida. Sí. Sí. Tampoco es el déficit fiscal, porque es menos que lo que está presupuestado. Ni las tarifas de los servicios públicos, porque están congeladas. Ni los salarios. ¿Y entonces? Que claro, puja distributiva, estimada amiga, puja distributiva. No hay otra explicación. Puja distributiva, que parte de la torta se queda cada sector de la sociedad. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el gobierno va a cumplir lo que es su principal compromiso en materia electoral, hacer que los ingresos le ganen a los precios. Se pautaron paritarias en el orden del 29-30% porque esa era la previsión de crecimiento de los precios. Sí. No fue así, se reabrieron las paritarias y se están pactando al 45, al 43, al 47. No es bueno porque la nominatividad alta es negativa para ir ordenando la economía, pero sí, la voluntad política de que los salarios y las jubilaciones le ganen a los precios está siendo llevada a la práctica. Y eso es lo que va a pasar este año y lo que va a pasar el año que viene y el otro, porque hay un proyecto. Y ese proyecto tiene que ver con un modelo de país. Y en definitiva lo que hay que entender es que acá lo que hay es dos modelos de país. Hay un país donde hay un Estado presente que regula, pone normas, fija límites. Y hay un país, que nos dicen ellos, que es el país de la libertad, donde cada uno hace lo que quiere. Sí. En contra de la gente. Yo los escuchaba a ustedes hablar de los carpinchos. ¿Cómo se va a ocupar el mundo de los carpinchos si no se ocupa de los seres humanos? Primero se tiene que ocupar de los seres humanos y naturalmente se va a ocupar de los carpinchos. Hemos construido un mundo donde la gente se mete adentro de un country y se cree que se aisló del mundo porque está atrás de una pared. Y entonces pasan todas estas cosas. Hay que humanizar la política, hay que humanizar la economía, hay que entender que no hay política económica buena que no sea a favor de la gente. Sirve esa mirada para todos los ámbitos, Carlos. Sirve para todo. Así es. ¿Usa WhatsApp? Sí. Sí. Ay, me da miedo preguntarle, pero cuando le clavan el visto, ¿le causa indignación? Las dos marquitas. No. ¿Y no le contestan?
no me pasa que no me No, conteste. ay, qué suerte, Heller. Muchísimas gracias por haber venido. Chau. Gracias. Quiero decirte una cosa, Sí. antes que esta es mi primera aparición en 17 meses en un canal de televisión, porque yo estuve guardado desde marzo, Sí. que no estoy de manera presencial, así que estoy un poquito emocionado. Pero nos miraba, Muchísimas entonces, nos miraba. gracias. Mirar, sí, cómo no. Miraba, Y he salido claro. infinidad Y gracias de veces. por haber y he venido a salido por debate. Zoom un montón de veces. Muchísimas Pero es la primera gracias. vez que vengo en vivo, porque creo que estamos cerca de la salida. Muchísimas gracias. Chau. Gracias. Y bienvenido cuando quiera, ¿eh? Y me contó lo del visto y todo. Nahuel.